Bueno, este material es una entrevista con la historiadora Andrea Andújar que vamos a hacer junto con la profesora del ingreso Gisela Manzoni. Acá estamos los tres participando de esta conversación y la conversación va a girar en torno de la trayectoria de la profesora Andújar y en particular de un texto que forma parte de los materiales del cuadernillo de ingreso y que vamos a utilizar este año en las actividades introductorias a la carrera de historia, que es el texto Historia, Género y Memoria, las mujeres en los cortes de ruta en Argentina, escrito por la profesora Andújar en el año 2008 y que es parte de su tesis doctoral que finalmente defendió en el año 2011. La profesora Andrea Andújar es investigadora y docente de la Universidad de Buenos Aires y también desarrolla actividades de posgrado en nuestra Universidad Nacional de La Plata. Bueno, bienvenida Andrea y Gisela a esta conversación. Vamos a iniciar con una pregunta, Andrea, que, bueno, la idea es un poco que hagas memoria acerca de tu formación, de tus primeros pasos vinculados con la historia, y la pregunta es, ¿cuáles fueron justamente tus primeros pasos como historiadora? ¿Qué herramientas para esas tareas te dio tu formación de grado? Y cuáles no, cuáles tuviste que buscar en otros lados o después. ¿Y cómo fue que te encontraste con el problema o con la necesidad de abordar la historia desde perspectivas de género o de introducir el género como una cuestión determinante en tus trabajos? Bueno, primero, hola, ¿cómo están? Gracias por invitarme a charlar y a reflexionar con ustedes sobre esta profesión y sobre este quehacer que es tan lindo y apasionante como el de hacer historia. En realidad, cuando yo comencé a formarme como historiadora, mis primeros trabajos fueron sobre lo que hoy llamamos historia argentina reciente. Yo estaba recibiéndome en los 80, en una época en la cual no estaba demasiado definido si era bueno o no. En general, no tenía, no gozaba de demasiado prestigio hacer historias de los tiempos más cercanos, por lo menos para cierto sector de la academia. Y en verdad mi preocupación y la de muchos de mis compañeros y compañeras o de aquellos que formábamos parte de esa generación que ingresó a la facultad entre el 83 y el 84 tenía mucho que ver con tratar de comprender la dictadura y el porqué de la dictadura, ¿no? Entonces mis primeros trabajos se vincularon específicamente con la historia de la clase trabajadora en la Argentina y con la historia oral y con la historia reciente, lo que después se dio, muchos años después se dio en llamar historia reciente. Y fue así que llegué a Villa Constitución. Mi primer trabajo de investigación seria fue en torno a lo que se conocía como el Villazo, la gran movilización que hubo en Villa Constitución en 1974 y 1975 a partir de la aparición de una conducción y de una formación de una organización sindical combativa que disputaba abiertamente a la UOM la conducción de esa seccional y que proponía otra forma, otros métodos, horizontes políticos para el sindicalismo y para Villa Constitución en general, y que lideraba en ese momento Alberto Piccinini. Así que yo llego a la historia interesada en la clase trabajadora, interesada en las lecturas de Thompson, ¿sí? Me formo en ese momento en función del marxismo inglés, y particularmente de E.P. Thompson, que me parecía y me sigue pareciendo uno de los historiadores más sensibles y más hermosos en todos sus sentidos, para hacer historia, para pensar el pasado, para vincularse con la clase trabajadora, y a su vez muy enganchada con lo que va a ser, digamos, con la historia oral, que fueron algunas herramientas, digamos, a ver, me preguntan acerca de qué me dio el grado, y el grado me dio algunas cosas, otras fueron, las fui aprendiendo en función del ensayo y el error. Digamos, el grado me dio algún manejo rudimentario en sentidos de cómo trabajar con las fuentes, cómo preguntar, cómo contrastar, algún manejo sobre la teoría, ¿sí? Que en ese momento para mí la teoría era central, pero tenía una mirada demasiado estática de pronto acerca de qué hacer con los conceptos, qué hacer con la teoría, ¿no? Esa idea de que la realidad tiene que entrar en la teoría, y no es así. Pero en función, era también parte del aprendizaje, de darme cuenta cómo los conceptos me servían más que para definir realidades, para definir preguntas que me llevaran a comprender mejor el pasado,
que me llevaran a buscar a los sujetos, a entender qué hicieron y qué quisieron hacer. Y en ese sentido también la carrera me dio, como les decía, algunos rudimentos acerca de la metodología que me parecía más apropiado, o que me resultaba instigante y desafiante y amorosa, que es la de la historia oral, ¿no? Uno lee viejos textos de un historiador italiano que se llama Alessandro Portelli, como por ejemplo la muerte de Luigi Trastulli, y la verdad es que te enamorás del método, porque te permite no solamente interactuar con el sujeto, sino ponerte en el medio e intentar comprenderlo y saber que corres el riesgo de que el sujeto también te va a comprender a vos. Tu sujeto de estudio también te ve, ¿no? Y eso es un riesgo, pero también es un desafío y también es una posibilidad de vincularse con aquello que queremos estudiar. Así que eso sí me lo dio la carrera, y lo otro, como siempre, gente, uno lo aprende mientras lo echa a andar, mientras lo pone a rodar. Y en ese poner a rodar, mucho tiempo después, muchos años después, estoy hablando ya de 10 años más tarde, a esas primeras investigaciones que yo hacía relativas a la historia de la clase trabajadora y la historia reciente y la historia social, me empecé a enganchar con el tema de la historia de las mujeres y los estudios de género. Pero quiero rescatar que ese no es un proceso en soledad. Es decir, yo no llegué sola a eso, ni llegué convencida, ni llegué en función de una verdad revelada. No es que un día me levanté y dije, oh, acá están las mujeres, hay que verlo. En realidad me sopapearon. Digamos, hubo muchas otras previas historiadoras, sociólogas, antropólogas que cuestionaban el hecho de que quienes estábamos haciendo historia reciente, historia de la clase trabajadora, no viéramos a las mujeres. Entonces no es que yo llego porque solita, yo llego porque Dora Barrancos, Mirta Lobato, Reina Pastor, Marta Bonauda, es decir, hay toda una coreografía de mujeres que están investigando, que nos empiezan a interpelar en función de qué clase de pasado ustedes están proponiendo contar, ustedes están mirando. Y a su vez, también de la mano de un feminismo en las calles que no nace en el 2015, se vuelve mucho más fuerte, pero que interpela a la academia en función de preguntas que ponen a las mujeres en primer lugar. Digamos, las madres de Plaza de Mayo están en primer lugar, no necesita, digamos, yo no las veía, pero ellas están, el problema es la pregunta. Entonces, a partir de las muchas otras preguntas que empezamos a escuchar y que empezaron a hacerse cada vez más fuertes, bueno, también empezó a surgir la sospecha para mí misma de por qué tantas compañeras me estaban interpelando en función de estás haciendo una historia de la gente y esa gente nunca es en femenino, esa gente siempre es en masculino. Y bueno, y tanto cuestionamiento, tanta crítica, tanto mirar y tanto que yo deseaba ser parte de la realidad sobre la que escribía, que no me quedó otra que escuchar. Y eso es lo que un historiador y una historiadora oral debe aprender a hacer, escuchar. Y bueno, y aquí estoy, ¿no? Y siempre se mezclan, por supuesto, historias personales, momentos en los cuales te animás a dar el salto, el por qué lo das, el cómo. No es fácil abandonar ciertas tradiciones historiográficas y empezar en otras que no tenían buena prensa en ese momento. Pero también es parte de asumir que hacer historia es algo humano y es algo divertido y es algo lindo y es algo político y necesario. Pero bueno, y en tal sentido, ¿por qué no? ¿Por qué no adentrarse por nuevos caminos? Y así fue como llegué. Me parece que lo que sí puedo decirles es que el género es un camino de ida. Cuando te subiste, después ya no te podés bajar. No hay manera de volver a ver la realidad sin eso. No hay forma, ¿no? Cuando realmente por supuesto no el género a solas, ¿no? El género con la clase, con la raza, digo, no, pero hay algo que es concreto. Una vez que una ve unas relaciones de poder construidas en función de esto, ya no volvés a mirar el pasado sin la pregunta. Por eso es tan linda, además.
Andrea, retomando un poquito lo que decías recién, se me ocurría, vos nombrabas textos y autoras que te interpelaban en función de la historia, pero pensaba un poco también yo en, como en tus contemporáneas, ¿no? No quizás a las que ya eran las personas un poco más consagradas de la academia, sino también en la generación que surgió con vos, cómo te acompañó en eso. Y aprovecho para introducir la próxima pregunta que tiene que ver con dónde ubicás vos tu propia producción en función de la historia de las mujeres y la historia con perspectiva de género, ¿no? Que son como dos cuestiones distintas, pero que tienen muchos lugares en común también. Mirá, es muy cierto lo que vos decís en el sentido de que es lindo ser parte de un colectivo contemporáneo, ¿no? Es lindo, yo me acuerdo que para mí era, no sé, nunca estuve a solas. Estaba con Adriana Balobra, estaba con Karina Ramacciotti, estaba con Valeria Pita, estaba con Cristiana Schettini, estaba con Débora Antonio, con Karin Gramati, es decir, estaba con un montón de gente, con Silvana Palermo, con un montón de gente que venía pensando en esa clave y que teníamos edades compartidas, generaciones compartidas y perspectivas de más de una cosa muy, muy compartidas y con ganas de inspeccionar por allí. Y entre esas inspecciones, uno de los debates, por supuesto, era ¿qué hacemos? ¿Historia de las mujeres o estudios de género? ¿Qué es? ¿Es lo mismo? ¿Da igual? Y no da igual. La verdad es que yo lo que entiendo es, yo hago una historia de género, ¿en qué sentido? Una historia que se preocupa por el género, en que es una historia que no solamente piensa a las mujeres, ¿sí? Si bien me parece que es central, no solamente se preocupa por visibilizar a las mujeres, sino por tratar de entender mujeres y varones en una construcción de conflictiva y desigual, pero sobre todo en una construcción sociocultural. Entonces, pensar a las mujeres sin pensar sus vínculos, los sentidos que le dan al ser mujeres, las relaciones con los varones y las maneras en las que los propios varones se construyen a sí mismos, es lo que para mí marca las diferencias. No porque no se pueda hacer una historia de las mujeres, yo creo que es interesante seguir batallando porque hay un montón de cuestiones que aún no han sido vistas. El tema es con qué mirada lo hacemos. Por ejemplo, la historia de las mujeres de los ámbitos rurales es una historia, las trabajadoras, por ejemplo, rurales, es una historia que es mucho menos conocida que la de las trabajadoras urbanas. ¿Sí? No sabemos quiénes son, cuántas son, en qué trabajan, qué hicieron, cómo les cambió la vida, si fue lo mismo vivir en el campo en los 30, que en los 20, que en los 60, que en los 70. Aún nos falta, si bien hay estudios que cada vez se preocupan más por esto y que nos van aportando un montón de ideas. Pero me parece a mí que lo interesante acá es tratar de pensar a las mujeres en vínculo con los varones, a las sexualidades divergentes, a las personas no heterosexuales, y estas son construcciones socioculturales que implican relaciones de poder. Para mí, esa es la diferencia. El tema del género lo que nos permite es poder ver a todos los sujetos, no solamente a las mujeres, en sus condiciones de relación, en sus dimensiones y en sus desigualdades también. Entonces, y en los sentidos que le dan a sus propias agencias y sus horizontes políticos y sus cuestiones compartidas. Mi producción, obviamente, yo por lo menos la sitúo en una historia con perspectiva de género, pero sigue siendo una historia donde las mujeres tienen un lugar importante, pero las masculinidades también, las feminidades también en ese sentido. La siguiente pregunta apuntaba a una cuestión que creo que ya mencionaste, que es por qué considerás relevante estudiar la historia desde el género. Creo que algo de eso ya referiste, pero quizá quieras enfatizar alguna cuestión más. Y otra cosa vinculada con esa es cómo pensás la relación con las militancias, porque, bueno, yo pensaba si vos decías, una vez que uno ve el género en la historia es difícil dejar de verlo, pero también puede ser que se piense el género como una posibilidad más dentro de múltiples formas de aproximarse al pasado, digamos. Entonces, bueno, ¿cuál es tu opinión en relación con la particularidad de que está escrito en ciertos compromisos políticos, ¿no? Mira, yo no puedo dejar, a ver, yo creo que hay muchas posiciones factibles frente a esto, ¿no? Pero la mayoría de las historiadoras que conozco les pasa lo mismo que a mí.
no podemos estar desvinculando al género de nuestras propias posiciones políticas y toma de posturas en las realidades concretas. Yo tengo esto acá atrás, no lo tengo porque sí. ¿Sí? Lo tengo porque es una decisión política como historiadora de que a mí, en tanto feminista, en estos términos, me define esta lucha. Muchas otras más, pero ahora me define esta lucha. Entonces, me parece que en tal sentido yo no puedo concebir, en realidad, ni como historiadora social, ni como historiadora social con perspectiva de género, estar ajena, ¿sí?, a los sujetos con los que me interesa pensar el pasado para pensar el futuro. Porque yo creo que además la historia es una herramienta política de futuro. Y como entiendo que la historia es ante todo una historia que se escribe desde los lugares políticos que uno ocupa, ¿sí?, y que uno desea y que uno quiere tener, me parece que es imposible, al menos la actitud, la honestidad intelectual nos obliga a tener que decir, bueno, estamos parados acá. Yo estoy parada en el lugar en el que entiendo que no podemos hacer historias sin contactos con los sujetos, que la historia más interesante es aquella que nos vincula con las demandas de la calle. No importa si hablamos del siglo XVII, XVIII, XX o XXI, es la que nos permite escuchar el termómetro de las personas, lo que las personas desean, lo que quieren. La historia es en definitiva una herramienta para el cambio, o puede serlo una herramienta para el futuro. Entonces, en verdad que creo que sobre todo la historia de las mujeres y los estudios de género han nacido con esa impronta, con la impronta de combatir las desigualdades a las que están subsumidas las mujeres. En mi caso, requiero de otras cuestiones además del género, ¿no? Lo que les decía de la clase o las cuestiones raciales o lo étnico, porque me parece que no es la única marca de opresión, pero creo que es una marca de opresión ineludible. Pero me parece que hay otras en las que tenemos que poner en juego. Y entiendo que me parece a mí que, digamos, ciertamente a veces podemos sospechar que las personas o los historiadores toman ciertos temas como moda, toman ciertas perspectivas como moda, piensan en determinada cantidad de cosas porque está bien, porque es lo políticamente correcto. Bueno, la verdad es que a mí no me importa. Digamos, yo prefiero que se internen por ese lado y ver a dónde llegan que no se internen. Quiero decir, bueno, ¿quieren seguir la moda del género y piensan que el género es moda? Ok, háganlo. Porque estoy totalmente confiada en lo que dije antes, que cuando abriste la puerta, después no la cerrás más. Entonces, no me interesa cómo se llega. Lo que me importa es, llegaste, mirás, un poco de irreverencia, vas viendo, y después pasa eso, puede suceder esa química. Puede suceder que aquello que empezaba como una moda termina siendo una opción vital para pensar el pasado. Bien, bueno, nos interesaba también conversar específicamente sobre el artículo que forma parte de las lecturas que hacemos en el marco de las actividades de ingreso. Y bueno, una primera referencia que queríamos compartir es lo interesante que nos resultó cómo vos trabajás en torno de los cortes de ruta, cómo se van conformando los espacios asociados con lo femenino y lo masculino y su relación con el ámbito privado y el ámbito público. Eso es un aspecto que notamos muy interesante y central de tu reconstrucción, y nos interesaba preguntarte si vos habías ido pensando en eso. Es decir, ¿fuiste a estudiar y hacer las entrevistas con algunas ideas previas en torno a esa cuestión, o fue algo que apareció, que te encontraste haciendo las entrevistas y en el lugar, digamos, ¿no? Mira, para serte honesta, no, yo fui pensando esto, hacer las entrevistas. Es decir, si hay algo que me quedaba claro en función justamente de las múltiples lecturas de la historiografía feminista, que ya cuando yo empecé a trabajar tenía mucho de carreteo, mucho de recorrido, es que el capitalismo se había articulado en función, ¿no? Esta sociedad moderna, entre comillas, pero digo moderna porque no me gusta mucho el calificativo, pero
la sociedad capitalista se articuló en función de plantearnos esta división de espacios. Entonces, para mí, desde las lecturas más iniciales hasta aquellas que son más sofisticadas sobre el tema de género, era de alguna manera obvio que una de las construcciones en las que se amparaba la desigualdad era haber distinguido estos dos espacios, estas dos esferas, dejar a las mujeres subordinadas en unas y a los varones en otras, y darle un valor jerárquico, es decir, un valor desigual a cada una, que en ciertas lecturas se traduce en el lugar productivo y el reproductivo, o en otras se traduce en la división sexual del trabajo, en otras se piensan como tareas de cuidado y tareas de no cuidado. Es decir, que ahora van cambiando, van poniéndose más sofisticados los análisis y empezamos a entender esas dinámicas con otras lecturas, con otras discusiones, a reclamar y a reivindicar otros derechos en función de esas separaciones, pero en definitiva no son una novedad, y tampoco lo eran cuando yo empecé a investigar a las mujeres digamos, que yo considero que son las creadoras, las gestoras de los movimientos piqueteros. Lo que yo descubro en las entrevistas, y de hecho yo llego a ellas porque lo que me interesa es la politización de este lugar privado. Lo que yo empiezo a mirar en este sentido es cómo esas mujeres politizan desde lo privado su participación en lo público, y cómo eso público se vuelve disruptivo justamente porque ellas salen a la ruta a decir se terminó, y eso es una decisión política, no es una decisión biológica, no es una decisión del hambre de las mujeres o del sufrimiento que ellas veían en sus hijos, es una decisión política tomada en colectivo, conscientemente, en función de ciertas experiencias. Bien, ¿qué es lo que yo encuentro? Que esas experiencias ellas las hacen en los lugares donde se transitan esos espacios privados. Las cooperadoras de la escuela, las iglesias, los mercados, las veredas. Es decir, los lugares públicos que se habilitan desde lo privado, ¿sí? O que cobran ciertos sentidos en función de esos espacios reproductivos que las mujeres cumplen. Y lo que noto es que además ese es el espacio que está agrediendo permanentemente el neoliberalismo. Y esto es lo que sí aprendo con las entrevistas, los sentidos que esos espacios tienen para ellas. Lo que para ellas se vuelve político, porque yo voy con una teoría que es, bien, ¿qué significa el espacio privado para la política? Y lo que descubro es que me falta una pregunta, que es cómo ellas significan eso que hacen. ¿Qué sentidos le dan a esos espacios ellas? ¿Cómo ellas transforman sus dinámicas individuales, sus vidas individuales, colectivamente en función de valorar esos lugares? Y es eso lo que yo aprendo. ¿Qué contenidos? Me voy del libreto, me voy de lo que dice, ¿sí?, la teoría histórica, para ver qué hacen ellas con esa realidad. Esto es lo que yo les decía de diferenciar lo que pasa con, digamos, nuestras formulaciones teóricas, aquello que aprendemos en el terreno. Y lo que aprendemos en el terreno son justamente de qué manera los sujetos significan sus propias experiencias y cómo las viven. Y ahí es donde me parece que aprendo de ellas otros sentidos de lo privado, y aprendo también, o le puedo argumentar mejor mi hipótesis de que fueron las mujeres de los sectores subalternos las que generaron los movimientos piqueteros. ¿Por qué? Porque el neoliberalismo, desde el 75, por lo menos en adelante, la dictadura mediante, lo que ataca permanentemente no es solamente los derechos del trabajo, sale a destruir aquellos espacios de cuidado que antes estaban a manos del sindicato o de la obra social o del Estado. El Estado se borra de esto, entonces todas las tareas de cuidado, de salud, de escolarización, todas quedan en manos de la familia, porque el Estado desaparece, ya está, no hay más, ¿sí? Y en manos de la familia es en manos de las mujeres. Entonces, ¿qué pasa acá? No solamente se perdieron trabajos con las privatizaciones, ¿sí? Hay toda una otra red que se destruye, que es donde las mujeres están centralmente actuando. Y esto es un motivo para salir a la calle. Este es el motivo también del quiebre. Y eso es lo que yo me doy cuenta, o lo que aprendo en las entrevistas. ¿Qué es lo que a ellas las lleva a ocupar una ruta? Y bueno, es...
particularmente me parece que es eso. Ujú. Bueno, ahí un poco fuiste anticipando también que encontrabas de particular en esa forma de protesta, ¿no? Pero no sé si te quedó algo más para decir en relación con, bueno, con la particularidad de los piquetes, de esa modalidad de protesta en relación bueno, que fue muy característica de la década del 90, en relación con otras experiencias de protesta o organizativas con las cuales hayas tenido contacto. Es decir, ¿hay algo en particular en función de género o de clase que a vos te parezca que encontraste muy significativo en relación con esa modalidad de corte de ruta? Hay un profesor brasileño que dice algo muy lindo, que es que la historia no se repite pero rima. ¿Por qué? Porque una tiene tendencia a pensar que hay cosas muy similares. Una tiene de alguna manera la tentación, ¿no?, de caer en esta cuestión de que en verdad hay muchas similitudes, o no hay nunca nada nuevo bajo el sol en las formas de protesta, y que las protestas, las maneras de protestar se reiteran. Y yo creo que no, yo creo que en verdad sí hay tradiciones subterráneas donde los colectivos, sean de mujeres, de varones, trabajadoras, amas de casa o mal llamadas amas de casa, mujeres universitarias, no universitarias, sectores pequeños burgueses o burgueses, todos van aprendiendo de los procesos previos, ¿no? Todos van viendo por dónde seguir. Entonces, a mí me parece que como la historia es la ciencia del contexto, en definitiva, y también de lo obvio, lo que permite pensar en el formato de la protesta de los 90, en primer lugar, es su enorme masividad, ¿sí? Los cortes de ruta vienen a poner un límite al poder del capital en un territorio que es en ese momento inédito para el propio capital, porque el límite estaba siempre en el lugar de trabajo, no en la comunidad, no, o mejor dicho, hay en la comunidad, pero no con esa fortaleza, no de pararte una ruta, de frenarte la circulación de mercancías, de aparecer, de imponer un lugar en un escenario nacional que todo el tiempo trata de minimizar, de achicar, de no mostrar, de sostener que se acabó la protesta en la Argentina. ¿Qué es lo que dicen en los 90? Ya está, no hay más, ¿no? O sea, derrotados los principales sindicatos, derrotadas las principales huelgas contra la privatización, esto queda como tierra de nadie, esto está arrasado, y gana el menemismo, gana en el 89 y vuelve a ganar en el 95, digamos, las elecciones daban como, los resultados, una cuestión muy clara. Y estas mujeres salen a la calle y dicen, se acabó acá. Con una fortaleza y una virulencia y un nivel de cuestión colectiva tan fuerte que se oponen y se enfrentan a los poderes represivos del Estado, se enfrentan a las fuerzas de seguridad, se enfrentan a las definiciones de democracia, es decir, se enfrentan a muchas cosas, vuelven a poner en debate la cuestión del poder, que en definitiva es lo que intenta, me parece a mí, que es una de las cosas más interesantes que suceden, ¿no? Porque la cuestión del poder siempre está puesta en debate, pero nunca necesariamente se presenta de igual modo y no necesariamente se habilita como un debate de poder. De hecho, el poder, me parece a mí, en el proceso de conflicto de clases, lo que trata siempre de dejar en claro es que no está bien discutirlo, ¿sí? Que ya está, que ya pasó, que hay que conformarse con lo que uno tiene y si no, esperar 4 años para cambiarlo. Y el cambio solamente se ve desde allí. Y no te movilices y no vayas a la calle y no hagas nada, porque en definitiva la democracia es la institucionalidad y la institucionalidad implica estas reglas de juego. Y lo que hicieron esas mujeres fue, las reglas de juego no son esas, las sometieron a debate. Y esto me parece que es muy característico y muy llamativo y que hunde sus raíces en experiencias pasadas, en experiencias dolorosas como las de las Madres de Plaza de Mayo, en experiencias de otras mujeres que se movilizaron en los 30, en los 40, en los 70, las propias feministas, en experiencias que tuvieron a las mujeres protagonizando el involucramiento en la política como ocurrió en la década de los 60 y los 70, las jóvenes, digamos que fueron confluyendo no voluntariamente, pero sí en el proceso histórico, a esa experiencia. Pero esa experiencia fue singular, fue particular, fue propia de su contexto, fue
producto de lo que estaba pasando en la Argentina en esos momentos, no en otros, pero con los aprendizajes que venían de atrás, con las tradiciones subterráneas, dice E.P. Thompson, ¿no? Edward Palmer Thompson, este historiador que yo citaba en un comienzo, que se van gestando casi invisiblemente y que van construyendo una sapiencia colectiva que en algún momento emerge, salta y se pone a disposición para intentar cambiar las cosas. Andrea, te queríamos preguntar ahora sobre un poquito que nos puedas contar un poquito sobre las fuentes y las particularidades de trabajar con entrevistas. Nos pareció interesante que a lo mejor pudieras volver a algún momento sobre cuáles fueron las repercusiones que tuvieron esas entrevistas después, sobre todo para las mismas entrevistadas. Si tuviste la oportunidad de tener alguna devolución de personas entrevistadas que hayan leído tu producción después, que te hayan hecho alguna devolución. Bueno, un poquito. Mirá, para mí las entrevistas son maravillosas, ¿no? Entrevistar te pone, como decía antes, en un lugar muy interesante, porque te lleva a conocerlas, digamos, a pluralizar tus miradas en función de las subjetividades, de las respuestas, de las reflexiones con las que te encontrás, de las propuestas interpretativas que tienen los sujetos a los que estás entrevistando, de sus trayectorias vitales. Es decir, es un marco que te abre a mundos ricos, complejos, donde aparecen, como decía un historiador oral, porciones de la realidad en las memorias de las personas, y esas formas de vivir, ¿no? Esas maneras en que las personas vivieron, percibieron el futuro y el presente que les tocaba en suerte, es impresionante cuando aparece en el diálogo, ¿no? Y las entrevistas son alucinantes en ese sentido. Te toca también aprender mucho a manejar las cercanías y las distancias, ¿no? Cómo acercarte a tu sujeto y cómo tomar distancia, porque a veces lo que sucedía, imaginen ustedes, cuando yo estoy conduciendo las entrevistas a recordar momentos dolorosos, que es la pérdida del trabajo, el cierre de IPF, el acabose de una vida comunitaria en la que habían apostado su existencia y su futuro, la miseria, el no trabajo, bueno, todo eso genera, digamos, pone a las mujeres a las que estaba entrevistando, las ponía en los lugares de angustia, en los lugares de tristeza, en lugares donde contar implicaba tener que sobrellevar la propia emoción. Y para mí eso era muy importante en el sentido de que si yo me dejaba embargar por esa tristeza, por esa situación de angustia, etcétera, no podía seguir preguntando. Y no podía tomar la distancia suficiente como para además ayudar a la otra persona a salir de ahí. Imaginen ustedes, entrevistadora y entrevistada llorando. Un desastre. Porque no lográs que la otra persona te cuente y tampoco la podés sacar de la tristeza. Y no es bueno, como entrevistadora, dejar a alguien sumido en la tristeza, ¿no? Una tiene que aprender a cerrar las puertas que abre. Eso es lo que la historia oral, me parece a mí, me dejó muy claro, siempre. Si vos abrís una puerta, vos la cerrás. Vos ayudás al testimoniante a entrar y a salir de ese relato, porque después él se queda con sus vivencias y vos te vas a casa a escuchar la grabación, o a seguir con lo tuyo, o a escribir el paper. Pero el que se queda con la vivencia refrescada es el otro. Entonces hay que aprender a acompañar, hay que aprender a estar, hay que aprender a tomar distancia y hay que aprender a acercarse cuando es preciso. Y a comprender y a también discutir si es necesario, ¿no? Porque la entrevista oral es un vínculo, es un intercambio, es un diálogo permanente. Entonces, para mí siempre fue bien interesante y en general sí he tenido la oportunidad de devolverles los trabajos o de que me escucharan en algunas ocasiones respecto de lo que yo había interpretado. Y a veces surgen cosas re lindas, porque o bien les encanta, ¿sí?, lo que digo, o bien me lo discuten. Me dicen, pero yo no dije eso. No, vos interpretaste está mal. Claro, y sí, porque en verdad, y esto es una cuestión concreta y que siempre ocurre, ¿no? El sujeto vivo controla lo que escribís, controla tus hipótesis y además te pide que digas lo que dijo. ¿Sí? Y una no dice lo que dijo.
Una vez cita lo que dice, pero yo digo lo que yo quiero decir. Yo soy la historiadora, yo interpreto, es una fuente. No la voy a repetir, es como que ustedes, es lo mismo que decir, bueno, voy a repetir lo que dice el Clarín. No, uno no hace así, o lo que dice Página 12, la que hace Nación o la prensa. No, vos mostrás la fuente y después intervenís sobre ella porque la interpretás. Y bueno, y a veces, cuando la fuente no es el diario, sino la persona que vive a 2000 kilómetros de tu casa y te ve, te dice, pero yo no hice eso, yo no dije esto. Bueno, sí, y es uno de los desafíos y los riesgos más divertidos. Ya les digo, a veces me ha pasado que estaba todo bárbaro y otras veces me miraban con cara de, ¿qué estás diciendo? ¿No? ¿Por qué? Si yo no hablé de eso. Bueno, y también te lleva a ser cuidadoso con lo que vas a publicar, ¿no? La gente cuando se engancha a veces cuenta muchas cosas que en este país hay que saber cuidar. Un historiador o una historiadora debe ser responsable de sus testimoniantes. Y hay cosas en las que realmente es mejor guardarlas para una, porque no aclaran nada y las situaciones, no sé, de enfrentamientos, de beligerancias, eso hay que saber contarlas para no dejar expuesto a nadie, pues bueno, vivimos en un país donde te pueden hacer causas por protestas sociales. Entonces, también implica aprender a ser cuidadosa, responsable y amorosa con aquella persona a la que estás entrevistando. Hay que cuidarla. En realidad nos habíamos quedado enganchados con esta idea de la memoria generizada, ¿no? Y con esta idea que quizás está más clara en el libro que por ahí en el propio artículo, de que siempre las propias mujeres recuerdan, o sea, se dan menor importancia a ellas de las que en realidad están contando en su propio testimonio, los varones las recuerdan igual y después la historia hizo lo mismo también, ¿no? Como en esa idea nos interesaba que pudieras ampliar un poquito, Andrés. Sí, yo creo que, a ver, es muy interesante, pasan muchas cosas en el medio, como siempre, viste, no es en blanco y negro. A veces las mujeres, digamos, se recuerdan, a ver, yo creo que toda memoria está generalizada, ¿no? Reconstruimos el recuerdo del pasado y relatamos ese recuerdo que construimos en función también de nuestras condiciones y nuestra situación y nuestros atributos de género. Entonces, si efectivamente vivimos en una sociedad que permanentemente marca las jerarquías y las desigualdades y estipula que los varones son de determinada manera y las mujeres de otra, y lo que unos dicen y hacen valen y las que unas dicen y hacen no valen tanto, después la evaluación colectiva que sucede en una entrevista o cuando esa persona cuenta su experiencia, lo hace validando de la misma manera, ¿sí? O similar. Lo que pasa es que en ocasiones era muy loco, los varones, como les decía, no recordaban a las mujeres haciendo otra cosa que no fuera cocinar en los piquetes, ¿sí? Y las mujeres se recordaban cocinando, pero de pronto también se recordaban haciendo un montón de cosas que eran sumamente interesantes. Fueron ellas las que me dijeron a mí, por ejemplo, que ellas salieron a las rutas, no los varones. Y me lo dijeron muchos años después de que esos acontecimientos tuvieran lugar. E incluso lo dijeron a pesar de que había una memoria construida por la historiografía, ¿sí? Y por los partidos políticos y por los organismos sindicales y por las propias organizaciones piqueteras, donde el que salió a la calle era el piquetero, no ellas. Era el varón, no ellas. Sin embargo, ellas, 8 años después o 9 años más tarde de esos sucesos, eran las que sostenían una memoria resistente, una memoria generizada, pero resistente, diciendo, no, fuimos nosotras, fuimos nosotras, fuimos nosotras. Eso, me parece a mí, también tiene que ver con un posicionamiento político de ese colectivo de mujeres. Y a mí me parece que también involucra nuestra propia escucha, porque no es solamente la memoria generalizada, es el saber disciplinar generalizado, que está dispuesto a escuchar o no. Porque, reitero, no es que no es que las mujeres piqueteras aparecieron cuando Andrea Andújar preguntó por ellas. Las mujeres piqueteras estaban antes. Las fotos de estas mujeres en el primer lugar de la ruta estaban antes que yo preguntara. El problema era que no había pregunta. Porque venimos también nosotros modelados de una determinada manera como para ver o no ver las cuestiones
del pasado en función de nuestros propios criterios y nuestras propias preguntas. Por eso me parece que el género es un camino de ida. Porque una vez que en realidad empezás a pensar en esa clave, se acabó. No podés no pensar una metodología, no podés no pensar el concepto, no podés no pensar el pasado, no podés no pensar la interpretación, no podés no someter a sospecha la mayor parte de las cuestiones estabilizadas e instituidas como realidades y verdades del pasado. ¿Sí? Entonces pasa esto, pasa que todo vuelve y puede ser trastocado en función de una lectura de historia social feminista que ponga a otros sujetos en ese análisis. Es muy loco que todavía nos sigue pasando, a pesar de que hace muchos años que trabajamos con tu texto, que la gente se sigue sorprendiendo y que las mujeres han tenido otro protagonismo social, ¿no? En la protesta y en la sociedad en general, digo. Todavía la gente sigue sorprendiendo un montón de poder ver a las mujeres en el origen de esta lucha piquetera. Y una de las cosas que habíamos pensado con Leandro para las preguntas tenía que ver si vos después seguiste trabajando con esta línea en función de memoria y género, y lo llevaste a otras temáticas, a otros sectores sociales. Bueno, nos puedes contar un poco. Mira, a mí me gusta mucho trabajar en términos, a ver, yo seguí trabajando o siempre estuve trabajando en función de memoria y género, también en relación con las mujeres de los 70, ¿sí? Ya sean las militantes políticas o en este caso estoy haciendo un trabajo con Victoria Basualdo sobre género y clase. Estoy volviendo a Villa Constitución, pero para ver lo que yo no había visto, que son a las mujeres, ¿sí? En la más prístina historia de las mujeres. Es decir, estoy viendo mujeres. ¿Qué hicieron las mujeres en una comunidad obrera marcada por una masculinidad metalúrgica que es así, fuerte, dominante, presente? Bueno, y resulta que en función justamente de empezar a ver, bueno, ¿qué estaban haciendo las mujeres en esos momentos? ¿A qué se dedicaban? ¿Cómo pensarlas? Aparecieron una cantidad y variedad de experiencias femeninas, de lecturas, de análisis del pasado, de involucramientos políticos, que les puedo decir que aún no salgo de mi sorpresa. ¿Sí? Y eso que mi tesis de licenciatura fue sobre eso. Lo que pasa es que, bueno, yo no lo veía ni por asomo eso. Bueno, realmente ahora estamos, incluso en esta situación de pandemia, haciendo entrevistas con mujeres que participaron del proceso en Villa entre el 74 y el 75, con ex operarias de fábrica, con ex trabajadoras, con ex militantes políticas o con militantes políticas actuales que empezaron de una manera y que hoy casualmente están muy, o con vinculadas con el feminismo. Y también con esposas de obreros de Villa Constitución de la década del 70, o hijas de obreros de Villa Constitución de la década del 70. Y la verdad es que la variedad de, como digo siempre, ¿no? De sujetos que pueblan el pasado es tan hermoso que para qué quedarnos solo con los varones. Hay tanta gente, hay tanto, pero tanto para mirar. Niños, niñas, niñas, mujeres, homosexuales, lesbianas, travestis. Está tan poblado el pasado de gente linda que la verdad vale la pena preguntar por todas ellas. Bueno, Andrea, muchísimas gracias por tu participación en esta actividad. Te agradecemos muchísimo por tus ganas de sumarte y estuvo muy interesante la charla. Sí, gracias, Bueno, Andrea. al Siempre, la verdad contrario. que suele ser un texto que tiene muchas repercusiones en el curso, que gusta mucho, que engancha un montón, que aporta muchas preguntas que continúan durante la duración del curso, así que gracias. Al contrario, yo soy la agradecida por la generosidad de ustedes de seguir dando el texto y por la generosidad de los estudiantes de leerlos con ganas y con fuerza para debatir y para pensar otras posibles interpretaciones y otros mundos posibles. Así que la agradecida soy yo.